Listo, mi pantalla sí se mira, ¿no? Mis diapos. Bien, genial. ¿Qué nos toca esta sesión? O mejor dicho, esta semana. Esta semana lo que nos toca es hablar del precio. Y vamos a ver diferentes tipos de precio, ¿ya? Porque así como hemos visto diferentes estrategias, por ejemplo, de posicionamiento, ¿no? También vamos a encontrar diferentes estrategias solo de precios. Entonces, en eso vamos a basarnos. Pero para eso debemos entender bien qué es el precio. Debemos desmenuzar primero, digamos, su esencia conceptual. Y luego ir hablando un poco a poco ya de las diferentes maneras que vamos a tener para establecer el precio. ¿Ya? El precio por lo general, y es algo que nosotros estamos familiarizados, y digo familiarizados porque todo el tiempo consumimos, ¿no? Consumimos determinados productos, consumimos determinados servicios. Y estos productos y servicios que consumimos, pues no lo hacemos de manera gratuita, ¿no? No nos la regalan. Tenemos que hacer una transacción, es decir, tenemos que hacer un pago de dinero, ¿no? Por obtener un determinado producto, por obtener un determinado servicio. Ese pago, ¿no? O esa cantidad de dinero que nosotros estamos dispuestos a pagar es por el precio. El precio es la cantidad monetaria, vamos a decirle ya, que los consumidores están dispuestos a pagar por un determinado producto o por un determinado servicio. Pero para entender esto, de la palabra acá, digamos, interesante es dispuesto a pagar. Dispuesto a pagar. ¿Qué quiere decir eso? Que el consumidor solo va a estar dispuesto a hacer esta transacción o hacer este intercambio siempre y cuando ese producto o servicio le ofrezca algo a cambio. Y ese algo a cambio no es tanto el producto o el servicio, sino el beneficio, la utilidad que el producto o servicio le genera. Es decir, si es un producto o servicio que le satisface una necesidad, el consumidor va a estar dispuesto a pagar. Si es un producto o servicio que va más allá de sus expectativas, el consumidor va a estar dispuesto a pagar incluso más. Entonces, lo que debemos entender es que el precio es el reflejo de esa disposición que tiene el consumidor de aceptar tu producto o servicio porque considera que le otorga, le genera beneficios, utilidades, bienestar, satisfacción. ¿Estamos? ¿Me ha dejado de entender? Muy bien. Y tiene mucha lógica, ¿no? O sea, nosotros nos ponemos a pensar. Eh, ¿Pagarías por algo que no te sirve? No, ¿ves? Incluso ni regalado a veces, ¿no? Si es algo que no te genera ningún tipo de bienestar, que no te suma, ni regalado. Ese es el precio, pues. Entonces debemos entender el precio como esa aceptación. Incluso, mira lo que te voy a decir, el precio es la aceptación de tu producto. Es la aceptación de tu producto. ¿Ya? Ahora, otro punto importante que tenemos que considerar respecto al precio, y esto ya no solo va, digamos, en la parte de marketing, ¿ya? ¿Te acuerdas? Hemos conversado un poquito de esto. ¿Cuál es la principal fuente de ingresos de una organización, de una empresa? Su principal fuente de ingresos. Muy bien, ¿no? Las ventas. Las ventas es la principal fuente de ingresos de una organización. Y para vender, ¿qué necesitamos estimar de manera adecuada? Muy bien, lo tenemos clarísimo, ¿no? Entonces, ese es
el otro punto importante que tenemos que tener en consideración cuando nos referimos al precio. Porque hemos hablado bastantes veces, de manera muy repetida, de manera muy constante, de que cuando hablamos de marketing, no solo hablamos pues de esta parte de satisfacer necesidades, de hacer feliz al consumidor, de posicionarnos, de ser su primera opción. Hablábamos mucho respecto a esa capacidad de, a partir de las acciones y de las diferentes estrategias que utilizamos en el marketing mix, nos permita tener una empresa o una organización o un negocio o un emprendimiento que sea rentable, ¿no? Y para que sea rentable, no solo basta con tener ingresos, sino que esos ingresos sean superiores, y esto es muy importante, ¿no? A mis egresos, a mis salidas, a mis gastos, a mis costos, ¿no? Y en cierta forma, ¿dónde ya está cargado todos tus costos? ¿Dónde ya está cargado todos tus gastos? Están cargados pues en el precio, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio es la suma de todos tus costos y gastos más ese margen de ganancia que quieres obtener, más ese margen de rentabilidad, ¿no? ¿Dónde está? En el precio, en el precio. Entonces el precio es importantísimo porque a partir del precio determino los ingresos y a partir de los ingresos puedo estimar si estoy generando utilidades, si estoy creando riqueza, si estoy ganando. ¿Sí? Eso ya lo tenemos claro. Ahorita lo vamos a ver un poquito más desarrollado. ¿Ya? Ahora, el precio es muy aparte de tener, digamos, este componente contable, este componente, digamos, monetario, numérico, el precio, conforme vayamos desarrollando nuestras diferentes estrategias, más que todo el precio también va a entenderse como algo que no sé si lo habrán visto en otros cursos ya, pero hay una diferencia entre lo que es el precio y el valor, ¿no? Valor y precio no es lo mismo, ¿ya? Pero el precio puede reflejar el valor. Entonces, para eso tenemos que hacer cierta aclaración. El precio lo tenemos claro, ¿no? El precio son, digamos, los costos y gastos más el margen de ganancia, ¿verdad? Y eso lo estamos expresando en términos monetarios. Lo tenemos claro, está ahí, ¿no? Ya. Quiero empezar teniendo claro eso, ¿no? Porque es importante. El valor va más allá. Va más allá de la expresión monetaria. El valor, para empezar, ¿quién define el precio? ¿Quién establece el precio de un determinado producto, de un determinado servicio? ¿Quién lo está estableciendo? Muy bien, muy bien. La empresa establece el precio, porque la empresa sabe sus costos. La empresa tiene que costearlo, ¿no? Y si es que sus costos están por encima del mercado, lo más probable es que no entre, porque no va a ser competitivo, ¿no? O sea, la empresa es quien costea, ¿no? Y por lo tanto los precios son definidos por las empresas. Eso lo tenemos claro. Pero ¿saben qué? El valor lo define el consumidor. Ojo, mira lo que te digo. El valor lo define el consumidor. ¿Por qué? Porque el valor es la percepción que tiene el consumidor de ese producto o de ese servicio. Y adivinen en base a qué define el valor el consumidor. Es algo que hemos hablado bastante, ¿eh? ¿En base a qué va a definir el valor el consumidor? El valor de un producto o de un servicio. ¿En base a qué? ¿A sus qué?
Más que experiencias, pero va por ahí, es una palabra muy parecida. Obviamente la experiencia va a jugar un papel importante, pero antes de la experiencia hay algo. Muy bien, ¿no? Primero tienes una expectativa, ¿no? Y tu experiencia con ese producto, con ese servicio, ¿con qué la vas a comparar? Con eso, ¿no? Con tu expectativa, con tu expectativa. Entonces, el valor lo define por el consumidor, en base a sus expectativas, ¿no? Y en base a la comparación de su experiencia versus su expectativa. Y cuando la expectativa ha sido la que se esperaba, o mejor aún, ha sido superada, el consumidor va a valorar mucho más ese producto. ¿Por qué? Porque es más de lo que esperaba. Y cuando un consumidor valora bien un producto o un servicio, siente que le genera una satisfacción o un beneficio incluso mayor al que se esperaba, ¿está dispuesto a pagar más? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Obvio que sí, ¿verdad? Obvio que sí, porque estás dispuesto a pagar precisamente por ese beneficio mayor, por esa satisfacción mayor, por esa utilidad mayor. Estás dispuesto a pagar. Entonces, el valor que el consumidor le da a un determinado producto o servicio influye en el precio, ¿sí o no? Ahí sí. Ahí sí ya vemos una influencia. Entonces, el precio también puede reflejar el valor. También puede reflejar el valor. Pero te estás dando cuenta, son dos conceptos diferentes, ¿no? El precio lo define la organización, lo define la empresa. Lo va a definir más que todo en base a sus costos y a sus márgenes de ganancia. Pero si nota que este producto o servicio es muy valorado, eso puede, no puede, eso va a hacer que el precio también sea influenciado. ¿Por qué? Porque está comprobado que a mayor valor, ¿no? Más valorizado sea el producto por parte de los consumidores, están dispuestos a pagar más. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Está claro todo lo que estoy hablando respecto al precio? Obviamente, acá también tenemos que hablar de otros factores que hemos estado conversando, ¿ah? Y no nos podemos olvidar de nuestra P principal, no nos podemos olvidar del producto, ¿no? Obviamente el producto también juega un papel importante. Porque si estamos hablando de un producto que tiene poca diferenciación y que hay bastantes competidores en el mercado, obviamente ahí cuál va a ser, digamos, tu criterio de elección. Mira, si te hablo de un producto que existe muchos competidores en el mercado y que no hay mucha diferencia de un producto con otro, siempre por cuál vas a tender a inclinarte a comprar. ¿Cuál sería tu decisión de compra? Te hablo de productos. Muy bien, Never, ¿no? El más barato, el más barato. Entonces, ¿por qué? ¿Porque alguno te genera algún beneficio adicional? No. ¿Y hay muchos? Sí. Si no encuentras la marca A, encontrarás la marca B. Y si no hay la B, estará la C. Entonces, también depende mucho del tipo de producto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo conforme vayamos conversando respecto al precio. Pero ya, así, respecto a lo que hemos estado conversando, ¿no? El precio es importante, si primero desde la parte de que, vamos a decirle, económica, porque los ingresos provienen de las ventas y nosotros vendemos al precio, ¿no? Uy, ¿quién está ahí con el micro? No sé quién está con el micro. Lo voy a buscar para silenciarlo.
Cuando el río suene es porque piedras... ¿Y tú piensas qué tiene que ver? Ya la encontré. Era Flor. Ya. Ya, esa por un lado, ¿no? Por otro lado, estamos viendo que el precio también es la disposición que tiene el cliente o el consumidor por tu producto o servicio porque le genera beneficio, ¿no? Un consumidor no va a estar dispuesto a pagar, ¿no?, por algo que no le crea valor. Así de simple, no le crea valor. Y precisamente ahora que estamos hablando de valor, recuerda, ¿no? El valor lo define el mismo consumidor. El mismo consumidor define el valor. Y va a estar siempre dispuesto a pagar por aquellos productos o servicios que le crean, que le generan un valor mucho mayor. Next, ahora sí. Ah, este es un concepto. El concepto desarrollado vamos a decirle, el gurú del marketing. Y busquen en la web. Hay bastantes textos, bastante información de Kotler, ¿ya? Y Kotler tiene bastante, digamos, material respecto a diferentes estrategias de marketing, y lo explica de una manera muy fácil de entender. Entonces, para Kotler, o mejor dicho, ¿cómo es que define Kotler el precio? Kotler lo define como la suma de valores que los potenciales clientes dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio que van a adquirir. Es lo mismo que acabamos de hablar, ¿no? ¿No? Es ¿por qué estás dispuesto a pagar por algo? Porque ese algo, sea producto o servicio, te genera valor, te genera beneficio, te genera utilidad, te genera satisfacción. Entonces, la suma de todo aquello que se necesita precisamente para crear un producto o servicio y que el consumidor está dispuesto a pagar es el precio. Es el precio. ¿Ya? ¿Estamos? Ah, otro dato importante. El precio también engloba algunos aspectos más que monetarios y que están más que todo relacionados a esta creación de valor, ¿no? Los precios pueden englobar ciertos tipos de valores, como por ejemplo un grado de pertenencia, ¿no? En el caso, si que quiero mencionar, cuando se puede dar cierto grado de pertenencia por productos que pueden ser muy nacionalistas o muy regionalistas, ¿no? Tipo Inca Kola por ahí, tipo una cola escocesa en el caso de Arequipa, ¿no? Productos de ese tipo, ¿no? O también porque ya existe mucha fidelidad, existe ya mucho sentimiento de pertenencia, ¿no? O incluso existe ya cierta, hasta podríamos decir, tradición, ¿no? De comprar un determinado producto porque ya consideras que ese producto es el mejor. Yo conozco personas que no te compran otra marca y la han comprado por años de años y porque sus familias los han comprado también años de años. Entonces ya existe cierta identificación, cierta fidelidad, confianza. Es algo muy buena percepción la que dices también tú, Gloria, ¿no? ¿Por qué compras nuevamente un producto? ¿Por qué ese producto? ¿O por qué vas nuevamente a un, digamos, restaurante? Porque ya fuiste, porque superó tus expectativas o por lo menos cumplió con tus expectativas, y entonces ya sabes, ya tienes la seguridad, la certeza, la confianza de que vas a obtener el mismo resultado. Y cuando digo que vas a obtener el mismo resultado, me refiero a que vas a obtener la misma sensación de satisfacción, la misma sensación de beneficio. Recuerda que cuando hablábamos en nuestras primeras sesiones, eso se quedaba precisamente en la parte de aprendizaje y memoria. Aprendizaje y memoria. ¿Por qué repetimos ciertos hábitos de comportamiento, en este caso de consumo, de compra? Porque eso ya es parte de lo que hemos aprendido y que se ha quedado retenido en nuestras memorias, ¿no? Entonces, el precio también va acompañado de eso, ¿no? ¿Estarías dispuesto a pagar más por algo que te genera confianza?
si eras de esas personas que está comprometida con el cuidado del medio ambiente, ¿ya? ¿Estarías dispuesto a pagar más por productos ecológicos? ¿Te das cuenta? Ahí ya no te estoy hablando de costos, no te estoy hablando de en sí del producto como el producto, pero ya te estoy hablando de otros valores, de otros sentimientos, pero que se pueden estar asociando al producto y dónde se refleja, porque de repente ustedes me pueden decir, otra vez estamos hablando del producto, pero ¿por qué estamos hablando del producto si nos toca hablar de precio? Porque ¿dónde se refleja? ¿Dónde se va a reflejar? A la larga, en el precio, en el precio. ¿Sí? ¿Estamos? O en el caso de Starbucks, que te dice que su café viene de zonas de bajos recursos, donde por la compra de ese café estás ayudando a cafetaleros de zonas, digamos, alejadas, de zonas olvidadas. Entonces, ese café pues tiene un precio mayor o un precio menor en comparación de los del mercado. Mayor, tiene mayor, porque también está recogiendo que ese precio que tú estás pagando está ayudando a la economía, por ejemplo, de estos cafetaleros de zonas muy, muy alejadas, ¿no? Pero obviamente también incluye otros aspectos, ¿no? Como calidad y bueno, la imagen misma de la empresa, que el prestigio, ¿no? Que también se ve reflejado en el precio. Muy bien, entonces es importante tener todas estas consideraciones respecto al precio y ya te vas dando cuenta, ¿no? Que si bien el precio es fijado por la organización, no es netamente monetario, ¿ah? No es netamente monetario. Hay otros aspectos, incluso psicológicos, eh, vamos a decirle psicográficos, ¿ya? Psicográficos que también se van a ver reflejados en el precio. Pero para yo poder establecer bien este precio que refleje estos beneficios, que refleje esta utilidad, que refleje también estos valores, sentimientos, ¿qué es lo que debo tener antes para poder reflejar bien este precio? Obviamente el producto, ¿no? Pero ¿qué más tienes que tener antes para poder establecer bien tus estrategias de precio? Ya, sí, el costo sí, pero es algo más poderoso. Y el costo está dentro de eso. Muy bien, Ruth. Información, información. ¿Y por qué te digo que el costo está dentro de la información? Porque el costo lo estás desarrollando de manera interna. El costo de la materia prima, por ejemplo, el costo de la mano de obra, el costo de los materiales indirectos, el costo de distribución. ¿Todo eso qué es? ¿No es información? ¿Es información, sí o no? ¿De qué tipo de fuentes? Más que todo. Internas sí, pero también externas, ¿no? Primaria, primaria sí. Internas y externas, ¿por qué internas? Internas porque es tu costeo, es el costeo que tú estás haciendo, es el costeo que va a ser, por ejemplo, el área puede ser de contabilidad y finanzas, ¿no? El costeo. Y externas porque tienes que trabajar pues con proveedores, ¿no? Tienes que cotizar. Pero ¿a qué voy? Para que incluso para definir tu costo, ¿qué necesitas? Información, información. Entonces, conclusión.
Hasta para definir el precio necesitas información. Muy bien. Entonces, ahora que tenemos claro el precio, ahora que tenemos claro qué es el precio, su poder, su impacto, ¿no? Incluso después del producto, el precio puede tener un poder incluso alentador o desalentador, ¿no? Porque tú miras un producto y el producto por la etiqueta, por el envase, que hemos visto que es un comercial de 5 segundos, ¿no? Te jala pues el ojo, ¿no? Y después de que miras el producto, que se mira vistoso, llamativo, ¿qué es lo primerito que vas a ver? El precio, ¿no? El precio. Y muchas veces eso o te anima o te desanima, ¿no? Te anima o te desanima. Entonces vamos a ver cuándo utilizar adecuadamente las estrategias de precio para que sea más un te anima que un te desanima. Pero antes de eso vamos a ir a lo más básico, y lo más básico es entender la fijación del precio. Entonces ya hemos visto qué es el precio, ya lo tenemos claro, vemos su poder, vemos cómo es que es importante dentro de la mezcla del marketing mix, vemos que no es solo un aspecto monetario, ¿no? Y vemos que hay una relación importante y directa, y digo esto, relación directa entre precio y valor. ¿Por qué directa? A más valor considera que tiene el consumidor, más precio, ¿sí o no? Por eso digo una relación directa. Existe una relación directa entre el precio y el valor percibido por parte del consumidor. Entonces, ahora vamos a hablar de la fijación de precios, ¿ya? El primer método, ¿ya? El primer método que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de fijación de precios es el basado en las utilidades, ¿ya? ¿Y por qué basado en las utilidades? Porque vamos a fijar el precio conforme al margen de ganancia que busco, que pretendo alcanzar, ¿ya? Entonces, conforme a la utilidad que quiero ganar. Pero para que yo pueda definir primero la utilidad, para que yo quiera definir la utilidad, primero, ¿qué necesito definir? El costo, muy bien. Necesitamos definir el costo. Entonces, si queremos fijar el precio en base, digamos, en función a utilidades, primero tenemos que definir el costo. Esto de hecho que ya lo han visto en su curso de costos y presupuestos, allá por segundo semestre. Entonces no vamos a tardar mucho. Lo que sí puedo hacer es regalarte mi plantilla, que ya la voy a colgar ahí para que para que la cheques, para que la estudies más o menos de cómo definir tu costo, ¿ya? Eso sí puedo darte. Lo vamos a ver ahora de una manera no tan detallada, porque como te digo, es algo que ya has visto dentro de tu curso de costos y presupuestos. Pero vamos a verlo, ¿ya? Espérense, voy a traer mi plantilla. Oh, no me parece. Espérense. Debería aparecerme ya. A ver. Nada. En Touch. Ahora sí. Ahí está. ¿La miran? ¿Se observa? Ya miren, esta es una plantilla que tengo de más o menos cómo hacer la estimación de mis costos, ¿no? Primero tengo que costear, ¿no? Y si se dan cuenta, lo único que primero en este caso estoy considerando que tengo 3 áreas. Eso depende mucho de cada organización, ¿no? Pero mis 3 áreas principales es producción, administración y ventas. En el caso de este ejemplo, de esta organización, ¿no?
Y acá tenemos los diferentes, digamos, en este caso, servicios, ¿ya? Que utilizo, que se están repartiendo entre estas áreas, ¿no? Por ejemplo, la limpieza no solo va a ser en producción, la limpieza es en administración, en ventas, ¿no? La energía eléctrica no solo la usa producción, por ejemplo, como el agua, los servicios de internet, por ejemplo, ¿no? Y en fin, otra serie de gastos que estoy prorrateando entre cada área, y cada área, si te fijas, tiene su porcentaje de utilización. Solo voy a mirar el primero, ¿ya? Para que te quede claro cómo son los demás. En el caso del sueldo de limpieza, del personal de limpieza, este personal, el 50% de sus actividades las realiza en producción. Y el resto, por partes iguales, en administración y en ventas. Es un ejemplo, puede variar. De repente en producción trabaja el 70%, 20% en administración y 10% en ventas, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, tengo todo lo que me implica los costos de materia prima, los costos de mano de obra, ¿no? Y los gastos indirectos de fabricación. Estos son muy importantes porque ustedes bien saben que tanto la materia prima como la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación que me permiten hallar mi costo de producción, ¿verdad? Mi costo de producción es la suma de materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Y acá los tengo, ¿no? Mi materia prima, mi mano de obra, mis gastos indirectos de fabricación, ¿no? Y después tengo mis gastos administrativos, ¿no? Que esos ya pertenecen a los gastos operativos, ¿no? Mis gastos administrativos, que por lo general están considerando casi todos los sueldos, ¿no? Salvo del personal de planta o de producción, porque esos vendrían a formar parte del costo de producción, ¿no? Y también mis gastos de ventas, ¿no? Que está relacionado, por ejemplo, a todo lo que es distribución, publicidad, comisiones de vendedores, fletes, y en este caso gastos financieros, que más que todo lo he colocado como pagos que se hacen con instituciones del sistema financiero, ¿no? Entonces te das cuenta, mira cómo lo tengo ordenadito, mis gastos operativos y mis costos de producción, bien ordenadito. Por otro lado, son los mismos, solo que acá los he ordenado por costos fijos y por costos variables. ¿Por qué? Porque si yo quiero hallar mi costo total pues la suma de mis costos fijos y de mis costos variables, ¿no? Entonces, con toda la información que tengo acá desagregada, lo que he hecho ha sido ordenarlos acá en costos fijos y costos variables. No, acá lo tengo más ordenadito todavía, si te fijas, dice costo de producción. ¿Y qué es el costo de producción? Materia prima, mano de obra directa, gastos indirectos de fabricación. ¿Y eso qué me da? Mi costo de producción. Después te fijas que tengo mis gastos de administración, mis gastos de ventas, mis gastos financieros. Acá tengo una inversión que tengo que prorratearla, en este caso. Si te das cuenta, tengo todo mapeado. ¿A qué me refiero con que tengo todo mapeado? Que tengo pues ya mapeado tantos mis costos fijos, mis costos variables, qué es de producción y cuáles son gastos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hallar pues mi costo unitario. Y acá es donde hallo pues mi costo unitario, ¿no? Mi costo unitario, o sea, una unidad, considerando todo lo que te he mostrado, ¿ya? Mi costo unitario es de 399.79 soles. Ese es mi costo unitario. Ya tengo mi costo unitario. Ya puedo establecer mi margen de ganancia. Ya podemos, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el punto de partida. El punto de partida en el cual ya podemos establecer nuestro margen de ganancia, ¿no? Entonces, fíjate, mi margen de ganancia en este caso, perdón, acá está, es de 27%. Ese es mi margen de ganancia. Estoy jalando de aquí, 27%. Es mi margen de ganancia. Es lo que yo espero ganar. ¿Ya? Entonces, si le puedo establecer de repente hasta un
un 30%, un 50%, un 100%. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender el margen de ganancia o la utilidad que queramos obtener? Ajá, ahí ya va a venir, ahí ya viene, tenemos que tener ya mayor información. Información de quiénes principalmente. ¿De quiénes tendré que tener información para establecer un buen margen de ganancia? ¿Mm? Este es nuestro costo, ya lo hemos costeado, es nuestro costo. Ahora, para establecer nuestro precio, que incluye el margen de ganancia, ¿de quiénes necesitamos información? Del consumidor y de la competencia. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar hablando un poco a ver ahora de la competencia, ¿ya? ¿Qué te interesaría saber de la competencia? O de los competidores, si es que existen. ¿Qué te interesaría saber? De la competencia, ¿qué te interesaría saber? Su precio, ya, muy bien. ¿Qué más? Antes de entender el precio, ¿no te interesaría saber si tienes competencia? Sus costos, un poco complicado. Sus costos, sí, un poco complicado que obtengas los costos de esa empresa. Podrías por ahí tratar, ¿no? Ahí revisando sus estados financieros, ¿no? Pero un poco complicado ver sus costos, ¿no? Pero sus precios sí. Pero lo primero que tendrías que saber es, pues, ¿existe competencia? Vamos a ver, mira, vamos a ver varios escenarios, ¿ya? ¿Existe competencia? Primero, ¿existe competencia? Ya. Después, precio. Muy bien, lo que dice Gloria, información de su producto. También me interesa su producto. ¿Por qué ¿por qué su producto? Porque tienes que saber si su producto es diferenciado o no. ¿Es muy diferenciado? ¿Sí? No. Entonces acá le vamos a poner, ¿ya? Ya, ¿qué más? Precio. Existe competencia. ¿Qué más? ¿Qué más te interesaría saber? Recuerden, ¿cuántos tipos de competencia hay? Hablamos de dos tipos de competencia. Mira, ya estoy tratando de hacerte recordar otros temas que hemos ido hablando. Te dije que existen dos tipos de competencia. ¿Cuáles son esos dos tipos de competencia? Muy bien. Entonces, ¿cuál nos está faltando? Acá. Muy bien, son esas, directa e indirecta. ¿Cuál nos está faltando acá? La indirecta. Entonces, ¿qué pregunta te harías? Muy bien, falta la indirecta. Entonces, ¿qué pregunta te harías? Muy bien, ¿no? ¿Existen sustitutos? Más que preguntarte, ¿existe competencia indirecta? Sería, ¿existe productos sustitutos? Pero está muy bien, está muy bien. ¿No? Entonces, mira, acá hay posibles respuestas, ¿no? ¿Existe competencia? Sí
No. El precio y te lo vamos a dejar ahí. El precio de los competidores. Producto diferenciado. Hay posibles respuestas. Sí. No. Productos sustitutos. También hay dos posibles respuestas. Sí y no. Ya. Hasta ahí me están siguiendo. Ya. Competencia. Estamos hablando solo de la competencia. Si no existe competencia. Ya. Si no existe competencia y tu producto es un producto que sí has visto que va a satisfacer una necesidad determinada y no existe competencia, puedes fijar este margen de ganancia con mayor libertad. Sí, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle acá como que una carita feliz. Una carita feliz porque no hay competencia. Entonces, de repente tú dices, pues no quiero vender al 27%, si no quiero venderlo con 50%, pues, con 50% de margen de ganancia. No hay competencia, pues no hay competencia. Pero si existe competencia, ahí sí que vas a tener que mirar el precio de la competencia, ¿no? El precio de la competencia. Y fíjate, ahorita yo le estoy poniendo acá precio actual, ¿no? 550. Como no había competencia, le puedo mandar hasta 599, pero no hay competencia. Pero si hay competencia y por ahí la competencia tiene un precio de 540, otro de 530, otro de 520. Vamos a ver ahí. Esos son los precios de la competencia, mira. Precios de la competencia. ¿Seguirías insistiendo con tu 599? Piensen un poquito, ¿ah? No se aloquen, ¿ah? ¿Cuál creen que sería la... Muy bien, Judith. Muy bien. Depende de tu producto. Depende de tu producto. Por eso es que les pregunté acá, ¿no? ¿Es un producto diferenciado? ¿Sí o no? Si el producto no es diferenciado, ahí sí depende de los precios que tenga la competencia. Si no es diferenciado. Ahí obviamente que sí. Entonces acá vamos a enfocarnos acá. Producto diferenciado. No diferenciado, perdón. No diferenciado. Rayos. El producto no es diferenciado. Y hay unos que están vendiendo, ¿no? A estos, digamos, precios. No diferenciado. No diferenciado. Entonces, caballero, pues, te vas a tener que ajustar. Te vas a tener que ajustar, ¿no? Obviamente tu margen de ganancia se va a ver disminuido, ¿no? Pero digamos que tú vendas pues a 515 ya. Digamos que tú vendas a 515. Tu costo es de 399. O sea, ¿todavía tienes margen de ganancia? Todavía tienes margen de ganancia. Todavía tienes margen de ganancia. Pero imaginemos que la competencia pues vende a 450, 410. Este, más bravo. Ya, el 420. A 400. ¿Podrías competir? Complicado, ¿no? Mucho esfuerzo para tan poca ganancia, ¿no?
Mucho esfuerzo para tan poca utilidad. Entonces, ¿te das cuenta? Mira cómo. O sea, sí nos sirve esta información, haber hecho nuestro costeo, pero te das cuenta que este de establecer el margen de ganancia no es solo el margen de ganancia que yo quiero. Necesitamos incluso más información para establecer adecuadamente el precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar. Pero ese ha sido el escenario en el que mi producto no era diferenciado, ¿no? Por eso acá le vamos a poner carita triste. Pero si tu producto es diferenciado, ¿no? Puedes alejarte un poco de estos precios de la competencia. Vamos a poner que la competencia pues está a 540, 530, 520, ¿no? Pero para eso, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para saber si tu producto es diferenciado? Información. Ya, muy bien. ¿Pero qué información? Así un poquito más puntual. ¿Qué información? Información. ¿Quién te va a dar, para empezar, quién te va a dar esa información? ¿Quién te la va a dar? ¿Pero quién? Exactamente, ¿quién te va a dar esa información? Muy bien, el consumidor. El consumidor. ¿Y qué quieres saber del consumidor? ¿Qué información quieres que te dé el consumidor? Estamos bien, estamos encaminados. ¿Qué es lo que más que? Te estoy dando una pista. Preferencias puede ser, sí, va por ahí, pero es algo exacto, muy bien Karen, muy bien. ¿Qué le genera? Valor, porque ¿qué te he dicho? Estás dispuesto a pagar por aquello que te genera más que más valor. Y si tú sabes, ¿no? ¿Qué es lo que genera más valor? ¿No? ¿Y de dónde vas a sacar esa información? Del consumidor. ¿Por qué? Porque probablemente la competencia no está atendiendo o le falta eso, ¿no? Que genere ese valor adicional. De repente la competencia sí está atendiendo bien a estos consumidores a los cuales se está dirigiendo, pero para eso es precisamente tu información, ¿no? Si tú ves que no vas a poder competir porque ya hay productos de la competencia, ¿cuál es pues ese valor adicional? Y eso es lo que tienes que investigar, esa es la información que tienes que recopilar. Entonces, si tú le vas a dar ese adicional, ese plus, ese valor, obviamente, acá estoy imaginando, ojo, acá en este costo estoy suponiendo, imaginando que ya está añadido ese valor adicional. Me estoy dejando entender, ¿no? Que ya está añadido ahí. ¿Ya? ¿Sí? Podría vender, por ejemplo, si estos son los precios de mi competencia, ahí podría yo vender a 500, vamos a ponerle a 560. Sí, porque es igual a los otros. ¿Es igual? ¿Mi producto es igual a los otros, a los de la competencia? No, no es igual, es mejor. Es mejor. Entonces ahí ya mi plus no es costo, mi plus es diferenciación. Genial. Y obviamente esto de los productos sustitutos también van a influenciar, ¿no? ¿Y qué sí tenemos que saber de los productos sustitutos? Primero, si es que existen, ¿no? Y si es que existen, tenemos que averiguar ¿qué? Sus
sus precios, ¿no? Sus precios, pero también saber en qué medida, hasta en qué medida, pueden ser tan sustitutos, ¿no? Obviamente un producto sustituto eh, es un reemplazo, pero no es un reemplazo que cubre el 100% al producto que estás dejando de consumir. Es como una alternativa. Bueno, si no hay ya ni modo, pues consumir el otro, ¿no? Pero también tenemos que tenerlos en consideración al momento de que estamos estableciendo nuestro precio. Entonces, ¿por qué he hecho este ejemplo? ¿Por qué he hecho este ejemplo? Y te das cuenta que acá es donde pongo al consumidor, ¿no? Te das cuenta, información de quién, de la competencia, pero también información de quién, del consumidor. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque, en primer lugar, estás viendo que el precio sí lo establece la empresa, sí lo establece. ¿Por qué? Porque tiene que costear, ¿no? No va a establecer. Tendría sentido que vendamos a 300 soles, porque es el precio del mercado. Es que es el precio del mercado, pues en el mercado ese es el precio. No tiene sentido. Debemos cambiar de rubro, tenemos que hacer otra cosa, ver la forma como disminuimos nuestros costos, porque no podemos competir en ese mercado. En ese mercado no podemos competir. No podemos competir. Entonces, a eso voy, ¿no? La información que armamos, si quiero ser más concreto, que costeamos, nos ayuda a definir el precio, y ese precio ya está incluyendo nuestro margen de ganancia. Pero establecer nuestra utilidad, nuestro margen de ganancia, no solo es la que queremos ganar, sino que te has dado cuenta que tomar esa decisión nos ha implicado analizar también cómo va la competencia, cómo va el mercado, y también qué podemos sacar del consumidor de repente para no entrar en una guerra de precios. Acá todavía podríamos entrar en guerras de precios. ¿Sabes por qué? Porque nuestro costo lo permite. Nuestro costo lo permite. Pero si entramos en guerras de precio, nuestro margen de utilidad también va a ir disminuyendo, ¿no? Imagínate que entremos en una guerra de precio, ¿no? Yo decido bajar mi precio de 550 a 540. Mi competencia mira eso y lo baja a 530. Ah, rayos, entonces yo lo bajo a 520. Y así entramos en una guerra de precios. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos arriesgando? ¿Qué estamos cada vez disminuyendo? Nuestro margen de ganancia. ¿Te has dado cuenta? ¿Me has entendido con el ejemplo? En cambio, si tengo este valor, digamos, diferenciado, yo lo vendo a 560. Ah, mi competencia entonces lo baja. No importa, pues, que lo baje. ¿Por qué? Porque los que me compran a mí no me compran por el precio, me compran por ese valor añadido. Por ese valor añadido. ¿Ves qué diferente? Entonces, obviamente, tenemos que costear porque tenemos que saber por nuestra estructura de costos, pero nuestro margen de ganancia, nuestro margen de utilidad depende también de los diferentes escenarios que podamos encontrar, más que todo por el lado de la competencia, ¿no? Para ver si podemos ser competitivos, si podemos entrar a ese mercado, cuánto podemos arriesgar, y también por el lado de nuestro producto, pero nuestro producto solo va a tener ese plus, porque ese plus lo define el consumidor. Yo puedo tener un producto que tenga, digamos, características diferentes a los que tiene la competencia, pero ninguno de esos atributos le genera valor al consumidor. ¿Me van a comprar? No, pues no me van a comprar, porque lo que necesitamos es que esa diferenciación sea una diferenciación que le genere valor al consumidor. ¿Dónde se va a reflejar esa diferenciación? En el precio. En el precio. ¿Ese margen de utilidad dónde está? ¿Dónde está el margen de utilidad? En el precio. Entonces, en este caso, ¿qué has visto? Sí, nos hemos centrado en establecer nuestro precio según la utilidad que queramos ganar, que queramos definir. Pero, ¿es literal la que queremos ganar? Si tú podrías establecer la utilidad que quieres ganar, ¿no le pondrías 1000%? Es un ejemplo. Si fuera si solo fuera, digamos, decir lo que quiero ganar, le pondrías lo máximo, ¿no? Lo que quiero ganar, lo máximo.
Pero no, te das cuenta que en cierta forma está limitado a lo que sucede en el mercado. En el mercado. Y no somos adivinos, ¿verdad? Necesitamos información. ¿Está claro? Entonces, la plantillita la tienen ya. Es una plantillita chévere que hice para el curso de costos y presupuestos, donde tengo 3 meses, ¿no? He resumido el comportamiento de 3 meses y eso me ayudó a partir del punto de equilibrio a más o menos proyectar mis utilidades, es decir, cuántas unidades tengo que vender para ir generando utilidades. Eso no lo voy a tocar ahora porque uno que ya lo han hecho y dos porque no corresponde a nuestro curso, pero lo que sí he querido demostrarte es que has visto cómo primero es importante establecer mi estructura de costos para establecer mi precio y de ahí ya ver, según la información que también he recopilado, cómo establecemos nuestro margen de utilidad. Obviamente queremos ofrecer un producto en el mercado que cumpla con las expectativas del consumidor, pero también queremos un producto que nos sirva para generar ingresos. ¿Estamos claros, queridos chicos y chicas? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Cómo vamos? Estoy tratando de que la clase no sea tan pesada, ¿no? No sea tan pesada. Estoy tratando de ponerle, digamos, los posibles escenarios. Bien, excelente. A ver, listo. Entonces, ahí. Ver plantilla de costos. Ok, listo. Estos ya son estrategias ya, sí, más chiquititas. Bien, queridos chicos. Entonces, hasta el día de hoy, esa sería, digamos, nuestro avance de nuestra sesión. Entonces, como síntesis, vamos a hablar durante toda esta sesión de esta semana respecto a lo que es el precio. Hemos visto que el precio es mi principal elemento generador de ingresos porque las ventas es la principal fuente de ingresos a la organización y las ventas obviamente se vende al precio. También hemos visto que el precio es la cantidad monetaria de dinero que el consumidor está dispuesto a pagar. Pero obviamente está dispuesto a pagar porque le genera ¿qué? ¿Qué es lo que le genera? ¿Por qué está dispuesto a pagar? Porque le genera ¿qué? Algún tipo de valor, beneficio, satisfacción, utilidad. Por eso está dispuesto a pagar. Pero también hemos visto que el precio puede incluir, eso lo vamos a ver, no lo hemos visto hoy día, pero sí lo vamos a ver en el transcurso de la semana, que el precio también está cogiendo cierto tipo de valores, confianza, pertenencia, identificación, fidelidad, ¿no? Que el consumidor ha ido en cierta forma captando y aceptando a lo largo de este proceso de aprendizaje y de memoria. ¿Ya? Entonces, hoy que hemos visto la importancia de la información, en este caso, para la estructura de costos que nos permita definir los costos en base a los cuales vamos a establecer nuestros márgenes de ganancia. Es decir, nuestra fijación de precios basado en utilidades. Pero también hemos visto que este margen de ganancia está influenciado por lo que está sucediendo en el mercado y también por el tipo de producto que quiero lanzar al mercado. ¿Por qué te digo tipo de producto? Porque puede ser un producto diferenciado o no diferenciado. Y si yo voy a ir con un producto diferenciado, esa diferenciación es por atributos que realmente le generan valor al consumidor. Porque si no le generan valor al consumidor, no me van a comprar. ¿Estamos? Muy bien.